glorioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Una vez más tenemos el privilegio y la bendición de poder encontrarnos y nuevamente poder juntos, no solo estar a través de los medios de comunicación, sino tener la bendición nuevamente, apreciado amigo, amiga, hermano y hermana, de tener este inmenso privilegio de poder sacar tiempo para escuchar, para estudiar, analizar, meditar, razonar, informarse sobre también las noticias que la Biblia, la palabra de Dios tiene en lo que es todo lo que tiene que ver con la parte espiritual del ser humano, que involucra toda su vida física, intelectual, moral, y que le ayuda para vivir en un mundo donde tenemos que reconocer que hay mucha distracción en el planeta, hay mucha ocupación, muchos deberes, hay muchas obligaciones, y la pregunta que podemos ir analizando en esta hora es: ¿cuánto de lo que estamos haciendo realmente tiene la importancia y es vital para nuestra existencia? Piensa en algún momento, de todas las cosas que haces durante el día, ¿cuántas de ellas no son de gran ayuda para nuestra existencia? Momentos desperdiciados, salidas sin sentido, decisiones equivocadas, que no solo van acortando nuestro poco tiempo de existencia, sino que no nos ayudan especialmente en el área espiritual. Y sin embargo, pues gracias a Dios, para eso estamos el remanente adventista en esta hora, para que juntos podamos nosotros explorar y poder encontrar cómo aprovechar el tiempo, no distraernos mucho en las cosas que no tienen el peso y el valor que a veces nos quieren hacer sentir que eso está por de mayor importancia que otras cosas. Y nosotros pues estamos también trabajando para que usted pueda ser un hombre y una mujer, un joven, una persona de edad avanzada, fuerte, bien preparado en su área física, espiritual y mental, para que usted pueda aprovechar al máximo cada instante, oiga, no minuto ni segundo, cada instante de su existencia, que conforme pasen los segundos, los minutos, las horas, los días, las semanas, los meses y los años, usted llegue a ser un hombre y una mujer de mucho valor para la gente que le rodea y también de gran estima delante de Dios. El corazón humano no puede conocer la felicidad hasta que se somete para ser moldeado por el Espíritu de Dios. El Espíritu conforma el alma renovada según el modelo. ¿Cuál es el modelo? Jesucristo es nuestro ejemplo, es nuestro modelo. Mediante su influencia, la enemistad contra Dios se cambia en fe y en amor. El orgullo en humildad. El alma percibe la belleza de la verdad y Cristo es honrado en la excelencia y en la perfección de su carácter. Sí, cuando llegas a entender quién es Jesucristo y qué vino a hacer este mundo, cuando conoces la historia de Él, especialmente en los evangelios, te das cuenta de la calidad de ser que era el Señor Jesucristo. Era excelente, era un ser perfecto, donde vivió una vida humilde y abnegada para redimir a la raza humana. Y cuando llegamos a entender eso, dice que llegaremos a honrarlo. No hay en nuestra naturaleza impulso alguno, ni facultad, o tendencia del corazón que no necesite estar en todo momento bajo el dominio del Espíritu de Dios. El Espíritu ilumina nuestras tinieblas, dudas, perplejidades, angustias, informa nuestra ignorancia y nos ayuda en nuestras múltiples necesidades y especialmente en este tiempo que estamos viviendo. Pero la mente debe buscar a Dios en forma constante. Si se permite que la mundanalidad entre en ella, si no tenemos deseos de orar, ni deseos de estar en comunión con Él, quien es la fuente de la fortaleza y la sabiduría, el Espíritu de Jesucristo no permanecerá con nosotros. Qué delicado esto, ¿verdad? Entonces, vaya tomando usted un análisis de su vida. ¿No te gusta orar? ¿No te gusta meditar en la palabra?
no quieres que Él sea tu fortaleza, no quieres tener comunión con Él, dice que el Espíritu Santo te respeta, pero se retira. Ningún corazón renovado puede mantenerse tierno sin la aplicación diaria de la sal de la palabra de Dios. Debe recibirse diariamente la gracia divina o ningún hombre o mujer permanecerá convertido. Sí, hay millones convencidos, pero que no están convertidos. Esté vuestra fe fundada en la palabra de Dios. Asidos firmemente del testimonio vivo de la verdad. Tened fe en Cristo como Salvador personal. Él ha sido y siempre será nuestra roca, la roca de los siglos. Y digo amén por eso. Y termino diciendo lo siguiente para esta corta introducción. Los y las cristianas deben prepararse para lo que pronto ha de estallar en el mundo como una abrumadora sorpresa. Y deben hacerlo estudiando diligentemente las Escrituras y esforzando su vida para conformarla con sus preceptos. Somos el remanente adventista. Gracias nuevamente por estar con nosotros. Abrazos y saludos a todos nuestros hermanos que nos ven, nos escuchan, que nos escriben, que nos llaman, que nos están apoyando también con la parte económica, que es muy importante para este ministerio. Y a las personas que en diferentes lugares, aún fuera de Costa Rica, se están comunicando con nosotros, que Dios pueda bendecirles donde quiera que ustedes se encuentren. Y gracias a usted que hoy nos está mirando y nos está escuchando, ya sea en su oficina, en su vehículo, en su teléfono, donde quiera que usted esté, que Dios le pueda bendecir y que nuevamente al estudiar su palabra en esta hora podamos adquirir una nueva experiencia de conocimiento y de preparación para lo que leímos ahí, para lo que pronto va a estallar en el mundo. Y sobre eso hemos venido hablando este servidor constantemente, juntamente con mis hermanos en el ministerio. A mí me toca la parte de la segunda venida de Cristo, la preparación a acontecimientos finales que involucran la segunda venida, y especialmente trabajo en el área de lo que es la preparación individual de la persona, en el área física, espiritual y mental. Parte de mi trabajo que Dios me ha encomendado es que usted pueda ser un verdadero cristiano, una verdadera cristiana. Que Dios le pueda bendecir en esta hora, y como es nuestra costumbre, siempre lo hacemos aquí en Radio Costa Rica, antes de abrir la palabra de Dios, yo le invito para que juntos elevemos una oración al Creador de todo el universo, para que Él pueda hablar a través de este servidor, y no sean mis palabras, sino sea su palabra la que nos hable en esta hora. Vamos a orar. Amado Dios, Padre celestial y eterno, dueño de todo el universo, es una bendición, es un privilegio, Señor, poder en esta hora dirigirnos a usted, y lo hacemos a través del único medio, el único medio que ha sido dado a través de la historia y que su palabra registra, el cual nos da acceso directo hasta los atrios celestiales, es a través de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. En Él y por Él es que nosotros en esta hora, Padre Celestial, confiadamente llegamos hasta usted para agradecerle por ser quien es, y también por todas sus bendiciones y cuidados que ha tenido desde la creación de este mundo y tendrás hasta que su Hijo regrese por segunda vez a la tierra. En esta hora, al abrir su palabra, queremos rogarle que su Espíritu Santo, Señor Jesús, pueda estar en este recinto, con los hermanos que trabajan en los controles, con los medios que llegan a los diferentes hogares, y especialmente en la parte más importante, en el corazón y en la mente de nuestros oyentes y de la gente que nos ve, los televidentes, para que juntos, Señor, podamos tener un conocimiento exacto, correcto, Señor, de las verdades tan cruciales y tan importantes que necesitamos los seres humanos en nuestra vida para aplicarlas y poder vivir y estar listos, Señor, si lo que viene, viene y estamos en vida, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los que nos ven y nos miran, y también bendice a los que trabajan en la emisora y en las redes sociales, y también a mis hermanos en el ministerio que están de lunes a viernes. Gracias también por este país que nos permite tener esta libertad religiosa para expresar libremente lo que tu palabra enseña. Y gracias a todos los que en el pasado fueron utilizados
para que hoy nosotros tengamos este precioso, maravilloso libro que es el oráculo divino para encontrar la verdad para este tiempo. Bendice también, oh Dios, Señor, a las personas que también a través de la oración nos han estado llamando con alguna necesidad física, espiritual, económica, matrimonial, cualquier situación que tú conoces, oh Dios. En esta hora me uno y ruego por ellos y sus oraciones para que, Señor, puedas inclinar tu oído y seas propicio a cada necesidad, Señor, ya sea física o sea espiritual, Padre Celestial, porque eres un Padre amante y, Señor, porque tú eres un Dios que se complace en bendecir, ayudar a todos los seres humanos en este planeta. Gracias, Padre, en esta hora se lo pedimos en el nombre de su Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Muy bien, nosotros aquí en el Remanente Adventista estamos insistiendo y no nos cansamos de repetir que tengan mucho cuidado, porque Jesús advirtió que nadie debía de engañarnos, nadie debe de distraernos, y mucho cuidado porque el tiempo sigue pasando. Los días continúan, los meses continúan, los años continúan. Y tú tienes que hacer un examen individual en tu vida, cómo te encuentras diariamente, semanalmente, mensualmente, en el área espiritual de tu vida. Y especialmente en lo que tiene que ver, si Jesús regresara por segunda vez a la tierra, mañana, dentro de un mes, un año, no sabemos cuándo, te haces la pregunta, ¿estás aprovechando el tiempo y estás preparado para ese evento? Para ese evento, porque déjame decirte que muchas veces la historia registra esta parte tan, digo yo, tan negativa en el ser humano, tan adversa, que hasta que las cosas suceden es cuando ya tomamos decisiones y generalmente es demasiado tarde. Hay un dicho por ahí que escuché alguna vez que dice lo siguiente: siempre actuamos cuando ya el rancho está ardiendo, cuando ya no se puede hacer nada. Entonces, ahora que tienes la facilidad, la capacidad para poder estudiar, leer y prepararte y documentarte y pedirle a Dios ayuda, es cuando tienes que tomar decisiones ya. Esto es ya, esto no puede postergarse, porque hemos dicho, aún no sabes si vas a amanecer mañana. Ahora nadie tiene la vida segura. Y como nadie tiene la vida, no podemos postergar decisiones tan importantes como es, y insistimos, la segunda venida de Cristo, los acontecimientos finales, y algo muy importante que eso ya es individual en tu vida y mi vida, es mi vida eterna, mi salvación, el poder llegar a la eternidad. Y estamos estudiando que vendrán acontecimientos sobrenaturales sobre el planeta, de origen divino, que se dieron en el pasado, lo cual la Escritura lo registra como maravillas, señales, milagros y prodigios. Están en la Escritura. Y hemos estado revisando la Escritura para encontrar la nota total, el informe completo en la Escritura, para ver por qué es tan importante. Y el Señor Jesús y los que escribieron la Biblia, inspirados por Dios, hacen notar la diferencia en que cuando todo esto venga y sean cosas naturales, el ser humano tiene que tener bien claro que esto proviene de Dios. Pero cuando esto proviene de Dios, viene lo importante en tu vida y en mi vida. O sea, tienes que saber que viene de Dios. No puedes llegar ahí en ignorancia, preguntando si te da tiempo. Tienes que ya estar bien informado y preparado para eso. Pero la Biblia advierte que generalmente la gran mayoría, cuando vienen esos eventos, nunca están preparados. Y lo que viene para el planeta, déjame decirte, es terrible. Yo lo menciono, y la palabra que digo, aunque es Dios ayudando al ser humano, pero para el ser humano que está enredado, envuelto, hundido en el mal, en el pecado, va a ser una desgracia lo que le espera al ser humano. Eso es lo que le espera al ser humano, porque tuvo tiempo y no quiso, porque se le invitó y postergó. Lamentablemente esa es la triste realidad de la humanidad. Sin embargo, hemos dicho, tú tienes que tomar la decisión de decir, bueno, esa es la historia, yo no voy a ir con la historia, yo voy a tomar la decisión de ser de los que no van a estar sin preparación o en ignorancia, sino que yo voy a estar preparado para todo lo que viene.
Entonces, por eso es importante estudiar la Biblia. Y necesitamos estudiar la Biblia para que al estudiar la Biblia afirmemos más nuestra seguridad en la verdad y también en la voluntad de Dios. En el Evangelio según San Juan, el capítulo número 5, este versículo lo hemos estado repitiendo en los dos últimos temas anteriores, lo repetimos en este y lo vamos a repetir en el último tema. San Juan 5, el versículo 28 y 29, tiene una verdad contundente. Y yo aquí, antes de leer esto, voy a decir lo siguiente, un adagio: al vivo con señas y al tonto con palos. Al vivo con señas y al tonto con palos. Tú eliges. Pero esto es bien claro. Aquí no hay que alterar ni interpretar nada, porque la Biblia no es para alterarla ni interpretarla. Ella misma se responde. Dice San Juan 5, 28 y 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos son todos, los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en la sepultura, en el cementerio, en el fondo del mar, cualquier parte del planeta. Dice que todos oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida. Más lo que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos grupos. Es que la Biblia es bien clara. Van a haber dos grupos. Perdidos y salvos. No hay más. O como diríamos en algo más directo. Cielo o infierno. Destrucción eterna. No hay en esto. Y es interesante porque aquí el problema que hay es que dice que los que hicieron lo bueno y los que hicieron lo malo. El problema reside es que hay mucha gente que cree que está haciendo lo bueno y está haciendo lo malo. Porque no sabe qué es bueno y qué es malo. Porque el mundo anda al revés todo esto. Y te pongo un ejemplo. Vea el asunto de este asunto del género que está ahora ahí en el tapete, en la asamblea, en todos lugares. ¿Cómo usted va a decir que eso es bueno y que debe permitirse en un país? Eso no se debe permitir en ninguna parte del planeta, porque eso va en contra totalmente de la creación divina. Dios creó hombre y mujer, no dos hombres ni dos mujeres, creó hombre y mujer para que tuvieran hijos y para que sojuzgaran el planeta. Eso no está dentro del plan de Dios, del creador de este universo. Y sin embargo hay gente que están apelando a eso, porque están llamando a lo malo, lo están llamando bueno. Entonces la persona tiene que saber qué es bueno y qué es malo. Y para saberlo lo hace estudiando la Escritura. Porque al final dice todos, donde tú estés, unos irán a vida eterna y otros irán a perdición eterna. Esta palabrita maravilla, seguimos repitiendo para que tú lo sigas, ahora te lo sigas aprendiendo. Significa suceso o cosa extraordinaria que causa admiración, algo extraordinario, y dice ver maravillada a la persona, maravillada. Pero dentro de esta palabra aparece la palabra suceso, y suceso significa, es algo que sucede especialmente cuando causa mucha importancia. Un suceso cuando tiene mucha importancia o mucha relevancia, éxito, resultado de algo, el término de un asunto, y también se refiere hecho delictivo, accidente o desgracia. Eso es la palabra suceso, y está dentro de la definición de palabra maravilla. Sí, porque históricamente cuando Dios ha actuado con sus maravillas, y tú puedes leer allá en el libro de Éxodo las plagas que mandaron a Egipto. De eso vamos a leer un versículo ahora. Eso fue una maravilla, pero ¿cuántas personas murieron? Fue una maravilla con desgracia, con muertes. Es un suceso terrible para los egipcios en aquel tiempo. Y cuando la palabra suceso arroja que una de las definiciones de maravilla y suceso es la palabra desgracia, la palabra desgracia se describe de la siguiente manera: hecho delictivo, accidente, adverso o contrario de lo que se creía o de lo que se esperaba. ¿Me estás escuchando? Adverso o contrario de lo que se creía o de lo que se esperaba. O sea, lo que viene, espero que no sea tu caso. Que no digas, yo no sabía que esto iba a ser así. Yo no me imaginaba esto. Porque si entonces vas a dar evidencia de que no estudiaste, de que no pusiste atención.
de que no te interesó saber estas cosas. Y viene también parte de la definición de esta palabra de desgracia. Dice que es motivo de aflicción, muerte, originado por un acontecimiento contrario a lo que se deseaba. Un acontecimiento contrario a lo que se deseaba. Y quiero ir directo con esto porque nosotros estamos aquí no para complacer a la gente. Es para que las personas conozcan a Jesucristo y puedan alcanzar la eternidad. Y casi en la totalidad o mayoría de púlpitos, y especialmente protestantes, no lo están explicando. Muchos porque no lo saben, otros porque lo ven de manera diferente. Y el que lo sabe, no lo vive, entonces no lo predica. Muchos no lo saben. Otros lo saben de una forma diferente y lo enredan o lo tergiversan. Y algunos que lo saben, como no lo viven, no hablan de eso. Están en otras cosas. Eso era triste. O sea, lo que viene para el planeta es una desgracia. Yo lo defino así: un suceso, un accidente. Va a traer millones de muertes, millones de seres humanos muertos en el planeta. Contrario a lo que la persona desea y lo que la persona espera. Eso es lo que le viene al planeta, apreciado hermano y hermana. No hay otro camino en esto, porque esto es palabra de Dios y Dios no miente. Esa es la realidad de esto. Esta palabra maravilla aparece 28 veces en la Escritura. Y vamos a ver, por ejemplo, ahí en el libro de Éxodo, el capítulo número 3. Mira el libro de Éxodo, el capítulo número 3, lo que dice el capítulo 3. Y se menciona varias veces en el libro de Éxodo. Yo nada más te voy a mencionar una. Éxodo 3, versículo 20. Dice Éxodo 3, 20. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas mis maravillas que haré en él, y entonces os dejaré a ir. Dice que él extenderá su mano, herirá a Egipto con todas sus maravillas. Entonces nota que una maravilla, según la Biblia, son las 10 plagas. Eran maravillas, ¿por qué? Porque la definición de esta palabra es algo de origen sobrenatural. Pero estas maravillas para Egipto fueron una desgracia. Cuando tú estudias las 10 plagas que hubieron en Egipto, te das cuenta que el país quedó totalmente devastado. Por eso, te doy una información ahí por si te interesa. Por eso, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, dice que se le unió a ellos una gran multitud mixta, que era gente que no era judía, pero al ver al país como estaba, decidieron echar la suerte sobre el pueblo judío y se fueron con ellos. No quedó nada. Y sí me preocupa porque en una forma análoga, muy parecida, es aún más grave lo que viene al planeta. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo la cantidad de habitantes no era como ahora, que hay más de 7,000 millones de seres humanos en el planeta. Y Dios viene a ordenar esto. Son 7,000 millones de seres humanos en el planeta. Entonces, en el capítulo de Éxodo, capítulo 3, versículo 20, habla de las maravillas. El libro de Daniel, capítulo número 12, vea qué interesante. El libro de Daniel, vea cómo lo menciona Daniel, está después de Ezequiel. El capítulo número 12, versículo 6. Vea lo que dice Daniel 12, 6. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y aquí está hablando sobre la segunda venida de Cristo. Estos son temas que tenemos posteriores para más adelante en este ministerio. Ojalá no te los pierdas, porque son temas que no los predican en ningún lugar. Y necesitas conocer los acontecimientos finales. Cuando estas maravillas que menciona aquí Gabriel y el Señor Jesús al profeta Daniel, ya está a punto a nada de que Jesús venga por segunda vez a la tierra. Terminadas las maravillas, y esto vamos a hablar un poquito, las maravillas que vienen para el planeta, Jesucristo regresará por segunda vez a la tierra inmediatamente. En el libro de San Lucas, capítulo número 5,
San Lucas capítulo número... Ojalá puedas anotar estos versículos, si no tú sabes que nos puedes ver a través de las redes sociales y ahí quedan grabados los programas para que los puedas bajar. Y te agradecemos a la cantidad de gente que nos está siguiendo y nos está apoyando a través de las redes sociales. Que Dios les bendiga y que Dios les pueda ayudar en todas sus necesidades también. Y que puedan ser parte de este ministerio, de esta gran verdad. Y no importando tu posición social, tu nivel, Dios te quiere así como estás. Eso es lo maravilloso del Evangelio. El Evangelio según San Lucas, dijimos el versículo 26. Decía, después de que Jesús sana a un paralítico, dice el versículo 26 de San Lucas 5, y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. ¿Por qué maravillas? Porque nadie podía darle vista a un ciego, poner a caminar a un paralítico, curar a un leproso, curar a un sordomudo, a un endemoniado, y pudiera mencionar muchos casos. Tiene que ser un ser que tenga la autoridad sobre todos esos problemas en la parte física del ser humano. Y por eso ellos decían: hemos visto muchas maravillas. Entonces no solo hay maravillas en la naturaleza, en los astros y en lo que Dios utiliza para disciplinar al ser humano, sino también Dios hace maravillas cuando el ser humano necesita algo en el aspecto físico. Y qué maravilloso cuando empezamos a entender quién es Dios, cómo se manifiesta y cómo quiere darnos a entender cuánto ama al ser humano. Pero también cuando el ser humano es desobediente, hay que disciplinarlo. Esa es la parte que no nos gusta. En San Juan capítulo 2, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos algo interesante también. San Juan capítulo 2, el versículo número 11. San Juan 2:11. Dice: este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea. Oiga, en Caná de Galilea. Y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Aquí ya introduce la palabra señal. Esta palabra señal se relaciona mucho o está entretejida con la palabra maravilla, prodigio o milagro. Y esta palabra señal aparece 88 veces en la Escritura. Dentro de lo que es la señal aparece la palabra milagro, porque dice aquí que él sanó un paralítico, fue un milagro. Entonces también la palabra milagro significa lo siguiente: hecho que no se explica por causas naturales. O sea, un milagro no se puede explicar por causas naturales. ¿Por qué? Porque el milagro se le atribuye a una intervención de origen divino. Un milagro no se puede atribuir a causas naturales, a la naturaleza, o a la casualidad, o a la suerte, porque le convenía, o porque ya le tocaba. No. El milagro se le atribuye únicamente a la naturaleza o a la intervención divina. Qué maravilloso esto, ¿verdad? Proviene directamente de Dios los milagros, las maravillas, las señales, los prodigios. Todas estas palabritas están en las Escrituras y es muy importante. Por eso estamos hablando que tenemos que estudiar constantemente la Biblia. Ser muy analíticos, revisar, leer el capítulo completo, no sacar un texto de contexto. Por eso en el mundo hay tantas religiones, porque la gente no lee la Biblia completamente. Leen porciones o están acostumbrados a hablar lo que un sistema habla nada más. Y no hay estudio de la Escritura, no hay conocimiento. En el libro de Daniel, el capítulo número 6, el mismo Daniel, vea lo que menciona en relación a esta palabrita que es maravillas y que es milagros. Daniel, capítulo número 6, el versículo 27. 27, este versículo subráyalo en la Escritura. Dice Daniel 6:27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. ¿Qué hace Dios?
hace señales y maravillas. Conoce la historia, Daniel fue echado en un foso de leones y no le esperaba nada bueno. Sus 3 amigos fueron echados en un horno ardiendo. Y a los amigos ni la ropa les llegaba olor a humo. Salieron libres de todo. Daniel también. Entonces dice la Escritura que Dios hace señales y maravillas. Dice en la tierra como en el cielo. Y hay muchísimos versículos que están en la Escritura que mencionan la cantidad de señales y maravillas donde Dios se ha manifestado. ¿Y por qué es que Dios quiere que entiendas esto, que comprendas esto? Amigo y amigo, hermana y hermana, es que estás tratando o están tratando contigo con un ser mucho más mayor de lo que tu mente puede imaginarte. Él controla toda la materia la controla. Él es el dueño de todo lo que existe. Y ahí es donde el ser humano tiene que reaccionar y entender, o sea, ¿quién soy yo a la par del Creador? Ver su poderío, ver el sol, la luna, las estrellas, el orden de todas las cosas. Y si no, yo te invito para que leas el libro de Job, para que veas cuando Job, después de que increpa, digamos, a Dios, y Dios le dice, ahora sí, Job, varón, cíñete los lomos porque ahora me vas a escuchar. Te voy a preguntar y me vas a responder. Y te hago la pregunta, ¿qué vas a hacer cuando tengas que estar enfrente del dueño de todo el universo? ¿Has pensado en eso? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir viviendo como estamos viviendo, que es cuando yo digo, cuando yo quiero y cuando yo pienso, habiéndonos dado tantas evidencias sobrenaturales para decirnos yo soy el dueño de todo lo que existe. He mandado hasta a mi hijo. Y de esto vamos a hablar, esto es muy importante. Porque él aún con su muerte siguió haciendo maravillas y señales para que el ser humano entendiera quién es Él. Y eso es lo que necesitamos, entender quién es Él. ¿Qué papel juega Él en mi vida como ser humano? ¿Qué es lo que va a hacer con este planeta? ¿Cómo va a detener tanta maldad, tanta corrupción, tanto pecado, tanto engaño, tanta mentira, tanta corrupción? La degeneración en que está el ser humano en este tiempo. Es terrible. Y Dios te llama en esta hora para que digas, bueno, Señor, hasta aquí no he estado bien, pero Señor, de aquí en adelante ayúdame para que esto pueda cambiar. Y más si hay seres queridos en tu casa, si hay familias, si hay esposos, si hay cónyuges, si hay hijos. O sea, el tiempo se acaba, no podemos seguir distraídos, no podemos seguir gastando tiempo, el tiempo es oro. El tiempo que usted pierda ahora lo va a lamentar en el futuro. Y antes de una pausa musical quisiera decirte algo. Conozco mucha gente que ha llegado al conocimiento del Evangelio, que lo conocieron al principio, no quisieron y llegaron ahora llenos de errores, problemas, pecados y han dicho, ¿por qué no hice caso? Hace muchos años atrás no hubiera llegado, no hubiera estado o no hubiera perdido, no me hubiera pasado todo lo que me ha pasado. Porque postergaron y muchísimos nunca van a llegar y no llegaron. ¿Cuál va a ser tu historia? ¿Cuál va a ser tu decisión? ¿O piensas que vas a ser eterno? Vamos a ir a una pausa musical. Ya continuamos con esto tan importante como son las señales, milagros, prodigios y maravillas. Estrella, norte del nauta en tormentoso mar, nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia en mi desaliento, cuando el pecado
siempre me encuentre junto al Salvador. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, antorcha mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dame la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Dadme la Biblia, luz de vida eterna, junto al sepulcro su esplendor alzar, sobre el Jordán destáquense las puertas, ungidas de basílica ciudad. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, recta y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eterna. Déjame decirte que es una bendición que nos estés viendo y que nos estés escuchando. Porque si hay algo que es imperecedero y que nos va a ayudar a alcanzar la eternidad, si es la voluntad del Creador, es tratar de buscar y entender y aplicar lo que está en la Escritura. Esto es un proceso en la vida de cada ser humano. Pero cuando tú tomas la decisión de venir a esto, incorporarte a esto, Dios se va a encargar de todo lo demás. Y no hay nada más lindo, más precioso, lo digo por experiencia, que son las cosas del Señor. Esto es lo más lindo que hay. Ahora yo entiendo por qué a través de la historia, cuando repaso la historia del Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, y me detengo para estudiar no solo en libros de historia, sino en la Escritura, yo oigo a muchos buenos predicadores que hay todavía, dándonos tanta información de hombres, pueblos, naciones, que decidieron seguir a Jesucristo, y la verdad, para el tiempo en que vivieron, en el futuro ellos van a estar en la eternidad. Eligieron lo mejor. Y Dios te llama para que en este tiempo elijas lo mejor, y lo mejor es esto. De aquí se deriva todo lo demás, porque esta es la base en la vida del ser humano para tomar las decisiones correctas, para que no nos engañen, para que no nos entretengan, para que no nos distraigan, para que nuestra vida no llegue a ser una vida sin sentido, para que al final de la historia, o cada día que pasa, cada semana, nos sintamos mejor, más cerca del cielo, sentir que nuestra vida tiene razón, nuestra vida es valiosa y debemos de aprovecharla, porque la Biblia da bendiciones, esta escritura, su enseñanza, da bendiciones en todas las áreas del ser humano. Y yo te invito, Dios te invita, Dios te llama, para que no solo escuches, sino pongas en práctica y también adquieras conocimiento de cómo se ha desenvuelto la historia del pecado en el planeta y cómo el cielo, la eternidad, los seres celestiales junto con el Padre y el Hijo han estado en esta trama tratando de sacar adelante al ser humano para que no se pierda. A eso vino Jesús a este mundo, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nada complicado, pero tiene que entrar en la mente y en el corazón del ser humano, para que pueda estar escrito, para que no se negocie. Amén. Muy bien, estamos hablando de maravillas, milagros, señales y prodigios. En el Evangelio según San Mateo, el capítulo número 12, los versículos del 38 en adelante, dice San Mateo capítulo 12 versículo 38: entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro,
deseamos ver de ti señal. Llega la respuesta de Cristo. Él le respondió, versículo 39 de Mateo 12, capítulo 12. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo, versículo 40, Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. Sí, la historia de Jonás, 3 días y 3 noches dentro de un pez ahí en las profundidades del mar. Una predicación hermosa esa. Pero dice que ellos querían ver algo sobrenatural, que Jesús hiciera algo sobrenatural para poder creer en Él. Y Jesús les dijo, señal no les va a ser dada. Y al final del programa vamos a explicar por qué Jesús no quiso. Darles una señal pudo haber hecho, pero no lo hizo. Entonces dice que no les iba a dar señal, sino que así como Jonás en su tiempo, igualmente había una relación entre Jesús y Jonás. 3 días y 3 noches, Jonás en el pez, Jesús 3 días y 3 noches en la sepultura, hasta el día en que resucitó, así como Jonás salió después de 3 días y 3 noches, fue tirado, vomitado por el pez y cayó ahí en arena, en la orilla de la playa. Entonces piden una señal. En el capítulo número 16, de aquí mismo San Mateo, nuevamente vea lo que dice el capítulo 16 de San Mateo, versículo 1. Entonces los fariseos y los saduceos, para tentarle, le pidieron que les mostrase señal del cielo. Querían ver algo visible en los astros, en la naturaleza. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Capítulo 16, versículo 3 de San Mateo. Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Las señales de los tiempos. ¿Cuáles son las señales de los tiempos? ¿Y cuáles son los tiempos? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Cuáles son? Bueno, por eso estoy diciendo, sigue el orden de los temas en este y en el que nos queda sobre esto. De esto lo estamos explicando en estas predicaciones, en estos temas. Nuevamente, versículo 4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Cuando yo leo esto, yo digo, mira, Señor, ¿cómo es posible? Si aquella gente que hace 2000 años vivía en el planeta, que eran mejores que nosotros porque venían del Creador, venían con menos pecado, la llamas mala y adúltera, perversa. 2000 años después, ¿cómo estamos? ¿Cómo crees que nos llamaría Jesús en este tiempo? Ahora yo te digo, los llamaría porque si tú no estás en esa lista, tú estás exento de esto. Pero si estás dentro de esta gente, esperando algo sobrenatural, o aquellos que dicen, bueno, cuando Dios me quite esto, Dios no te va a quitar nunca eso. Hay cosas que tienes que hacer por ti mismo. Él sí, Él ayuda, pero hay cosas en las cuales tú tienes, como por ejemplo, así muy sencillo, no es si quieres ir a trabajar, es que tienes que ir a trabajar porque hay un mandato que dice 6 días trabajarás y harás toda tu obra. O sea, hay cosas que le toca al ser humano. Entiende que Dios nunca va a hacer todo por nosotros. Lo mismo, estudiar la Biblia, orar, consagrarse a Dios, asistir a una iglesia. Dios no lo va a hacer por usted, por mí. Yo tengo que hacer esa parte y Dios va a hacer el resto. Pero dice que era una generación mala y perversa. Y nuevamente, vayan a la señal del profeta Jonás. Interesante. San Marcos capítulo 8. El Evangelio según San Marcos, el capítulo número 8. Los versículos 11, 12 y 13. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él. Qué incómodo es discutir con las personas, y más si las personas no entienden, ¿verdad? Pidieron señal del cielo aquí dice, para tentarle. O sea, no estaban tan interesados, y esto vamos a hablar un poquito al final, no estaban interesados, ni aún en una evidencia sobrenatural, querían tentarlo.
probarlo. Y gimiendo en su espíritu, oiga la actitud de Cristo, ya gimiendo en su espíritu, como diciendo, lo mencionamos, ¿hasta cuándo he de soportaros? ¿Cuánto tiempo más? Eso lo menciona la escritura él. Gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se hará señal a esta generación. Oiga, versículo 13, apunte esto. Y dejándolos, volvió a entrar a la barca y se fue a la otra ribera, los dejó. Cuidados, es tu historia, la mía, que Jesús me deje, porque sigo, porque soy insistente, porque no quiero hacer caso, porque tomo decisiones en contra de la voluntad de Dios. Y dice la historia que Jesús los dejó. Y ustedes conocen la historia porque esto hemos hablado mucho sobre esta gente. Lucas capítulo 11, hay tanto en la escritura sobre esto, y cada parte que usted lee, Jesús le añade más detalles sobre las señales y las maravillas. Lucas capítulo número 11, versículo del 29 al 32. Y apiñándose las multitudes comenzó a decir, y ahora va directo con el asunto, porque Jesús dice, esta gente me están cariando, me siguen molestando, les voy a decir lo que tengo que decirles. Y vea lo que les dice: esta generación mala demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. ¿Cómo es esto? ¿Cómo Jonás fue una señal para los ninivitas? O sea que la palabra señal, según la escritura, me está diciendo que un predicador dirigido por Dios, dando una verdad para un tiempo, es una señal visible que la persona tiene que entender, poner atención y poner en práctica. La predicación del evangelio perfecto y correcto es una señal de origen divino en un ser humano, grupo o institución, para marcar un antes y un después del tiempo, como señal de que Dios te está diciendo, te está avisando algo. Qué importante esto, ¿verdad? Y viene ya el versículo 30, ya Jesús se extiende más allá. Oiga lo que dice en el versículo 30. Porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. Claro, lo tuvieron en persona. Él era el reino de Dios. Él estaba ahí, más que el reino de Dios. Era la señal de origen divino. Él era la señal para ellos. Y versículo número 31 y 32. La reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. ¿Usted se imagina lo que es a Jesús diciéndole a esas multitudes? Yo soy más que Salomón en este lugar. Oiga, esta gente, óigame, estaban totalmente deteriorados. Dice San Mateo 24, 37, 38 y 39. Igual que los antediluvianos, no entendieron, no lo aceptaron como el Mesías, lo pusieron como un profeta y lo llevaron a la cruz. Entonces, imagino que es que alguien le esté predicando y le esté diciendo que él es más que Salomón. Versículo 32, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio de esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron, y he aquí más que Jonás en este lugar. Óigame, yo no sé, o sea, por eso tú entiendes que Israel fue desechado totalmente como nación en el año 34, porque la eternidad agotó todo recurso, forma, sistema, en la naturaleza, en los milagros, en las señales, en la historia, para salvarlos, y no quisieron. ¿Será esa tu historia? ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesito yo más todavía para poder aceptar y creer estas cosas? Terrible.
En el Evangelio según San Juan, capítulo 2. San Juan, capítulo 2, versículo 18 al 22. San Juan 2, 18 al 22. Y los judíos respondieron y le dijeron: ¿qué señal nos muestras de que haces esto? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la escritura y la palabra que Jesús había dicho. Noten que Jesús les está diciendo que la señal que ellos tendrían de origen sobrenatural fue la muerte y lleva hasta la resurrección, porque fue un prodigio, fue un milagro, fue una señal, fue una maravilla donde intervino todos los seres celestiales, los seres de la eternidad, una intervención divina para que los judíos en aquel tiempo y a través de casi 2000 años de historia, tú y yo entendamos quién es Jesucristo, quién es su Padre y quiénes son los ejércitos celestiales. La forma en que Él anticipó a través de enseñanzas, de parábolas, de predicaciones, de ejemplos, de ilustraciones, para poder tratar de salvar o de restaurar al ser humano. Entonces mira qué interesante, porque Él aborda con ellos y les dice: destruye este templo y lo levantaré en 3 días. Y en el próximo tema vamos a ver que Él está hablando en doble sentido. ¿Por qué? Porque a pesar de que estaba hablando, profetizando de que el templo de Jerusalén iba a ser destruido y que no iba a quedar piedra sobre piedra, también Él les dice: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Sí, porque en 3 días y 3 noches, y por eso Él resucitó un domingo a las 3 de la mañana, salió a la sepultura. Somos el remanente adventista. Nuevamente te instamos para que sigas nuestra programación a través de Radio Costa Rica y a través de las redes sociales. Y también agradecerte porque te mantienes y ahí estamos al tanto de todo lo que nos pides, nos llamas y estás en este ministerio para que podamos seguir llevando el Evangelio hasta el último, hasta donde Dios nos permita y nos pueda usar en esto. Y unirnos también a muchos hermanos en otros países que también están en este magno ministerio y están predicando la verdad exacta, perfecta, sin alteración, basado en la Escritura para el tiempo tan crucial y tan decisivo para el ser humano. Dios te bendiga, cuídate mucho y nuevamente que la paz de Cristo pueda estar en tu vida y en tu hogar. La gloria eterna de Jesús, grandioso Rey, Rey de reyes de este mundo, majestuoso y con poder. Su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Venciendo viene el Rey. Un clarín llamando fuerte la batalla anunció. Cristo al frente de su pueblo lleva en alto el pendón. Con su fuerza y su poder la victoria conquistó. Venció.